Ciencias de la Cultura Física en el grupo de primero E. A continuación les mostraré los temas selectos a la clase de morfología. Ahora les voy a hablar sobre la organización del sistema nervioso, que se conforma por dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central está el encéfalo. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, pia madre y aracnoides. El encéfalo consta de tres partes más voluminosas: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y otras más pequeñas. En su interior hay ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. El encéfalo cuenta con cinco principales partes, que son el cerebro. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso central. Se encuentra protegido dentro del cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. El cerebro realiza una gran cantidad de funciones. De manera general, se puede afirmar que se encarga tanto de regular y mantener las funciones del cuerpo como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. Recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza sus datos y luego responde, controlando así las acciones y funciones corporales. Otra parte es el tálamo. El tálamo es básicamente un conjunto de sustancia gris formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra y, además de tener la misma forma y tamaño, guardan una disposición simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que las cubren. Se comunican entre ellas a través de una especie de puente que las mantiene unidas y que es llamada conexión intertalámica. El tálamo está muy bien comunicado, pero su papel no es el de ser un simple puente de comunicación entre partes del cerebro relevantes. El tálamo en sí mismo es una estructura que juega un papel activo en el procesamiento de la información que le llega desde otras áreas. Otra parte es el hipotálamo. El hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco encéfalo. El hipotálamo está ubicado cerca del tronco del encéfalo porque interviene en las funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia y que, por tanto, se realizan de manera involuntaria sin que nos demos cuenta. Una de las últimas partes del encéfalo es el epitálamo. El epitálamo es una relativamente pequeña estructura que forma parte del diencéfalo y que puede encontrarse por encima del tálamo y tocando el techo del tercer ventrículo. Se trata de una estructura principalmente vinculada al sistema límbico, siendo relevante en la gestión del instinto y de las emociones. El epitálamo está configurado por un conjunto de estructuras de gran importancia para el ser humano. Al margen de las estrías medulares, fibras nerviosas que establecen conexiones con otras regiones del cerebro, podemos encontrar dos grandes estructuras, las cuales son las más relevantes y conocidas del epitálamo. Por último, se va a hablar del tronco encefálico, el más importante del encéfalo. El tronco encefálico es una de las regiones más importantes del cerebro humano y una de las regiones más vitales para la supervivencia de nuestro cuerpo. Forma la conexión entre el cerebro y la médula espinal, mantiene el control vital del corazón y los pulmones y coordina muchos reflejos importantes. El tronco encefálico está compuesto por tres estructuras principales. La primera estructura es el mesencéfalo. El mesencéfalo es una de las partes del tronco del encéfalo. Está situada en su zona superior sobre el puente de Barolio y justo por debajo del diencéfalo, compuesto principalmente por el tálamo y el hipotálamo. El encéfalo está atravesado por un estrecho canal llamado acueducto de Silvio, por el que fluye el líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo hacia el cuarto. Este líquido tiene la función de aislar y de proteger varias estructuras del sistema nervioso. La segunda estructura es el puente troncoencefálico, también llamado puente de Barolio. El puente troncoencefálico es la parte más abultada del tronco del encéfalo, motivo por el cual también recibe el nombre de protuberancia anular.
Está situado entre las otras dos estructuras anatómicas principales de esta porción del encéfalo. Por su parte superior limita con el hemencéfalo, mientras que su borde inferior está en contacto con el bulbo raquídeo. La última estructura del tronco encefálico es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está situado en la parte más baja del tronco del encéfalo. Tiene el control de todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como por ejemplo el control cardíaco o la secreción de sustancias gastríticas. El bulbo raquídeo es la parte que comunica de forma directa con la médula espinal. Ahora les voy a hablar sobre la organización del sistema nervioso que se conforma. La médula espinal. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Se trata de la parte inferior del neuroeje de forma cilíndrica levemente aplanada y asimétrica que, al igual que el cerebro, está fuertemente protegida al estar rodeada por la columna vertebral. Asimismo, también goza de la protección de las meninges y el líquido cefalorraquídeo. En la médula espinal se encuentran 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coccygeal. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. A continuación voy a mencionar 5 de los neurotransmisores más importantes. La primera es adrenalina. La adrenalina es una hormona del cuerpo humano, pero también es un neurotransmisor. Su función es que una hormona extraordinaria hace que active el cuerpo de forma muy elevada. Otra es la dopamina. La dopamina se produce en muchas partes del sistema nervioso, especialmente en la sustancia negra. Su función es crear una neurohormona. Otro es el óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula gaseosa imposulable que en el cerebro actúa como un neurotransmisor. Su función es enviar señales de moléculas químicas dentro del sistema nervioso. Otra es la serotonina. La serotonina es una sustancia química producida por el cuerpo humano. Su función es transmitir señales entre las células nerviosas. Y por último, las endorfinas. Las endorfinas actúan a nivel cerebral, contribuyendo a la transmisión de información. Su función es que las sustancias son demasiado importantes en nuestras vidas, dándonos así información. Las neuronas son la unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso. Poseen de 3 partes que vienen siendo cuerpo celular, las dendritas y el axón. El cuerpo celular es la parte principal de la neurona. Esta es variable ya que ahí se produce la energía para tener el funcionamiento de la neurona. Las dendritas, su función es recibir impulsos de otras neuronas para así enviarlos hasta el soma. Dentro de una neurona se encuentran muchas dendritas. El axón, su función de este es conseguir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula. Otras partes de la neurona son los nódulos Rambier, que estos se exponen a la membrana del axón al líquido extracelular. Su función es que los impulsos nerviosos se trasladen con mayor velocidad. También una parte de la neurona es la vaina de mielina. La mielina es una estructura formada por las membranas plasmáticas que rodean a los axones. Se encuentra en el sistema nervioso de los vertebrados, formando así una capa gruesa alrededor de los axones que permite la transmisión de los impulsos nerviosos a distancias relativamente largas. Este recubrimiento se conoce como vaina de mielina. Ahora les voy a hablar sobre el proceso potencial de acción. El proceso de potencial de acción se genera dependiendo de 3 fases que son la despolarización, repolarización y el periodo refractorio, que serán explicados a continuación. La despolarización es la parte del proceso que inicia el potencial de acción. Dicho de otro modo, se trata de la parte del proceso que provoca que se libere una señal eléctrica, la cual acabará viajando por la neurona para provocar la transmisión de información por el sistema nervioso. Si tuviésemos que reducir la
toda la actividad mental a un solo acontecimiento, la despolarización sería una buena candidata a ocupar ese puesto, ya que sin ella no hay actividad neuronal y por consiguiente ni siquiera seríamos capaces de mantenernos con vida. En la despolarización se estimula y se genera que se produzca en la membrana de la neurona. Asimismo se empiezan a abrir los canales de potasio. En la repolarización se puede decir que se trata de la recuperación de la carga iónica natural por parte de una célula. En el caso de las neuronas, el impulso eléctrico puede generar 3 clases de respuestas: polarización, despolarización y repolarización. La neurona en reposo tiene carga negativa por dentro y carga positiva por fuera. La despolarización lo que hace es invertir esa condición, mientras que la repolarización supone la recuperación de la polarización original. La repolarización, después de que los canales de sodio se cierran, esta deja de entrar a la neurona. El periodo refractorio es el tiempo en el que la membrana celular permanece despolarizada, es decir, no reacciona a un segundo estímulo, tiene lugar después de una excitación de la célula. Cuando la célula no responde ante un estímulo, esta no logra generar un nuevo potencial de acción. Ahora, las vías aferentes, o también llamadas neuronas aferentes, transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Este término también se emplea para describir las conexiones relativas entre estructuras. Las neuronas aferentes se comunican con interneuronas especializadas. La actividad opuesta de dirección o sentido se denomina aferente. Las vías aferentes viajan toda la información que entra a través de las neuronas sensoriales, es decir, las que transforman la información que recogen los sentidos y las transforman en impulsos nerviosos. En cambio, las vías eferentes son las encargadas de propagar los impulsos eléctricos que están destinados a activar o desactivar ciertas glándulas y grupos musculares. La distinción entre lo aferente y eferente es muy útil para entender cómo percibimos y actuamos sobre el entorno, pero también puede resultar bastante problemático porque es fácil confundir ambos términos y utilizarlos para designar lo contrario de lo que se quiere decir. Las vías aferentes y eferentes hacen pensar en un funcionamiento jerarquizado del sistema nervioso, mientras que unos grupos neuronales informan sobre lo que pasa en el resto del cuerpo y transmiten órdenes para poner en práctica planes, estrategias y protocolos de actuación. En el sistema nervioso periférico es donde se encuentran las vías aferentes y las eferentes, que son los canales de entrada y de salida del sistema nervioso central respectivamente. Las vías, corteza cerebral cuenta de áreas. Una de las áreas es la área sensitiva. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos que son la vista, el oído, el olfato, el tacto, el sabor, etc. También se encuentra la área motora. La área motora es la encargada de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tractos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia los motoneurales de tronco y la médula espinal. Esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Existen 3 tipos de corteza del cerebro. La primera es arquicorteza, que esta es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La número 2 es la paleocorteza. La paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La número 3 es la isocorteza, o también puede llamarse neocorteza.
Esta es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos del razonamiento y del pensamiento abstracto. La corteza cerebral está formada por capas de diferentes tejidos neural, como conocido, materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Una de las capas es la capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral. Se le conoce también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neurales. La segunda es la capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas piramidales. La número 3 es la capa piramidal externa. La capa piramidal recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcortales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. La cuarta es la capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencia de la zona del tálamo. La número 5 es la capa piramidal